El propósito de muchos historiadores de nuestra cultura es llegar a tener la madurez intelectual que tienen o han tenido hasta ahorita los historiadores y el pueblo en sí de Israel, que sin ningún empacho, sin ningún problema, aceptan que su religión, su historia parte de su religión y por ende el pueblo judío es una invención. ¿Algún día podremos decir que el pueblo cristiano es una invención y ganar premios Nobel? Cristianos guadalupanos o pentecostales, ¿por qué no? Y quizá otros que no estén tan fanatizados. Analicemos esto. Asuntos históricos. Del 76 al 67 reina en Judea Alejandra, Salomé Alejandra. Del 63 a.C. llega Pompeyo, el romano. Pasa Judea a ser patrimonio de Roma. De esto casi nadie habla. En el 37 a.C. gobierna Judea Herodes, después de ganarse el puesto mediante batallas contra los partos, luchando a favor de Roma. Es ya una provincia romana. En el 8 a.C. hay un censo romano. Del 7 al 6 a.C. nace Jesús, según aceptan todos los historiadores, todos los exégetas, o la gran mayoría por lo menos. Y el diccionario católico, enciclopédico católico, lo acepta. El 4 a.C. muere Herodes. El 4 a.C., 7 a 6 a.C. nace Jesús, ya lo vimos. El 4 a.C. muere Herodes. El 4 a.C. hay grandes revueltas en Judea. Lo hemos visto antes y lo vamos a volver a analizar. Más de 3,000 judíos ejecutados y 2,000 crucificados. El 6 después de Cristo vuelve. Judea es ya definitivamente un patrimonio romano y gobernado por un centurión, por un militar romano. No centurión, un militar de muy alto rango. El 6 después de Cristo se presenta un Galileo, Judas el Galileo, que provoca una revuelta contra el censo, contra el pago de impuestos a Roma. Miles y miles de muertos, destrucción de Séforis y de otras ciudades. Fue una gran revuelta judía. De 26 a 36 aparece Poncio Pilatos. Llega Poncio Pilatos a gobernar en Judea. Cuando llega Poncio Pilatos, hay 4 sectas filosóficas según el historiador Flavio Josefo y otros de los que podemos estudiar. Es la de los esenios, los saduceos, los fariseos y los celotes, que fue creada por Judas el Galileo. Ahora, Poncio Pilato crucificó a más de 300 personas, ejecutó a miles de ellos, judíos, samaritanos. En el templo y en tiempo de Poncio Pilatos, Jesús ataca el templo. Se presume el año 29 después de Cristo, cuando empieza a predicar Juan el Bautista. Bautiza a Jesús y los dos aparecen bautizando después en las inmediaciones, en las áreas del río Jordán. Ejecuta a miles en una revuelta. Miles de samaritanos
ejecuta también a muchos judíos porque se le habían amotinado cuando recién tomó el poder. Hubo un motín porque traía imágenes de Tiberio César. No le permitieron y no dejó, no quiso masacrar al pueblo, recién llegaba, no lo conocía bien. Pero después, ya conociéndolo, tomó dinero de los sacerdotes para crear un acueducto. Claro, historiadores judíos dicen tomó dinero sagrado. Sagrado sí, apartado sí, pero Dios no se lo gasta. Se lo gastan los sacerdotes, es de ellos, y ellos provocaron una sedición, una revuelta. Esta revuelta se presume que fue alrededor del año 29, ya de la era común. Esta sedición está narrada por Flavio Josefo. Si leemos Antigüedades Judías, el libro número 18. En este libro, Flavio Josefo está relatando lo que ocurre en esta revuelta. En esta revuelta contra Roma, por el dinero que toma Poncio Pilato de los sacerdotes para construir un acueducto y ayudar al pueblo. Y empieza su relato acerca de Jesús. Es ahí, cuando está hablando de esta revuelta, podemos leer el libro, hay audiolibro incluso, lo podemos escuchar. Es cuando está Flavio Josefo narrando esta revuelta, cuando dice que por esos días o por ese tiempo, que es sinónimo de en ese momento, existió un sofista llamado Jesús. ¿Por qué hay tanto problema con aceptar a un Jesús histórico? Jesús, no Jesucristo. Son dos personas totalmente diferentes. Jesús, un ser humano, un sedicioso como hubo muchos. Y datos históricos de que existió los tenemos en demasía. O por lo menos ese intento he hecho basado en el mismo tema, el mismo título que tiene, voy a poner en este video, lo tiene uno de Mauro Biglino, nada más que en italiano. La edad de Jesús. La edad de Jesús, o sea, los tiempos. Existió un hombre llamado Jesús, existió un sedicioso llamado Jesús. ¿Cuándo? ¿Y cómo lo podemos encontrar? El testimonio flaviano es muy atacado, es muy criticado, porque desde luego que tiene interpolaciones, por supuesto, ha sido manipulado. Nosotros ya sabemos el significado de las palabras, ya lo conocemos. Y si no, podemos repasar el video anterior, 215, para entender cabalmente lo que significa, lo que está diciendo, lo que escribió Flavio Josefo. Y vamos a distinguir, ya conociendo el significado de las palabras, cuáles son las interpolaciones que el cristianismo colocó después. Dice, narrando esta revuelta, ahora, en ese momento, un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarle hombre, porque era un hacedor de obras maravillosas, un maestro de hombres que reciben la verdad con placer, a él, tanto a muchos de los judíos como a muchos de los gentiles lo siguieron. Él era el Cristo, pero nosotros sabemos lo que significa el Cristo. No es la imagen teológica. El Cristo es un político, un líder político para los judíos de ese tiempo y de este también. Es que va a venir a gobernar en la tierra, no se va a llevar a los judíos al cielo. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los hombres principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz,
aquellos que lo amaron al principio no lo abandonaron. No dice a sus discípulos, se refiere a las personas que lo amaron, sobre todo, y lo vemos en los mismos evangelios, las mujeres son las que lo amaron, todos los demás huyeron, y lo vamos a ver en este resumen que tengo. Aquellos que lo amaron al principio no lo abandonaron porque se les apareció vivo al tercer día, como los profetas divinos habían predicho estas y otras 1000 cosas maravillosas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no se han extinguido en este día. O sea, hasta ese día que él escribía, aproximadamente el año 90 de la era común, después de Cristo. Notamos inmediatamente lo que es interpolación, pero también notamos inmediatamente que está hablando de un sedicioso, Es a partir de esa revuelta, él está narrando una revuelta, cuando aparece un sofista. Un hombre sabio quiere decir un sofista, lo veremos en griego, y él escribió en griego. Un sofista llamado Jesús. Lo demás, si es lícito llamarlo hombre, porque era un hacedor de obras maravillosas. Cuando habla de maravillas el Antiguo Testamento son destrucciones y muerte. Un maestro de hombres que reciben la verdad con placer. Un maestro. Es un sofos, un sofista de hombres que reciben la verdad, las enseñanzas, y lo vimos en el video anterior, detallado. ¿Qué significa eso? Las enseñanzas de la ley. La verdad es enseñar, aceptar y predicar. Más adelante, la ley. Él era el Mesías. Él era el líder político que se llamó rey. Cuando Pilato, a sugerencia de los hombres principales entre nosotros, entre los judíos, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo amaron al principio no lo abandonaron. Repito, no se refiere a sus apóstoles, sino a quienes lo amaron, no a quienes lo seguían. ¿Quién fue Flavio Josefo? Un sacerdote, porque es hijo de un sacerdote, Matatías. Militar, un general judío. Vive entre los años 37 a 100, por lo que su padre, sacerdote del templo, debió educarlo, y no solo en las escrituras, la ley de Moisés, sino la historia actual de la nación judía, actual en ese tiempo. El testimonio flaviano tiene interpolaciones, pero nosotros ya las podemos descubrir sin tener que acudir a otros para que nos expliquen. Si leemos con los conocimientos del griego y de la teología judía, desde luego analizando también la época en que se realizaron estos eventos, todo es claro y es creíble. Es creíble. En ese tiempo, la revuelta sacerdotal por el dinero del templo, apareció un sofista llamado Jesús. ¿Qué conflicto hay con ese texto? Dice un maestro de hombres que reciben la verdad con placer. Repito, veamos el video 225, apenas anterior. Recibir la verdad es adoctrinarse en la ley judía, la ley de Moisés, la ley sacerdotal. Él era el Cristo. Y él siempre, y también en ese video, de hecho a partir de los videos 218 al 225, he recalcado en estos temas puntualizando porque era aquí a donde quería llegar. Él se hizo llamar siempre Dios. El Padre y yo somos uno, yo soy Dios. El Padre, su Dios, era el dueño de esa tierra. Y hasta la fecha siguen argumentando eso. Cuando Pilato, a sugerencia de los principales judíos, lo condenó a la cruz, aquellos que lo amaron al principio no lo abandonaron. Repito, su familia y sobre todo María Magdalena. Todo lo demás son interpolaciones y se nota fácilmente. Dice ahí, porque se les apareció vivo al tercer día, como los profetas divinos. Eso no lo escriben ni los evangelistas.
habían predicho estas y otras 1000 cosas maravillosas acerca de él. Y remata con lo que es más falso, o lo más falso que se nota a simple vista. Dice ahí, y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no se han extinguido hasta hoy. Ellos ya no se llamaban tribu. Judea era una nación desde que regresaron de Babilonia. Ya no se llamaban tribu. La prédica de Jesús, vengo en busca de las 12 tribus de Israel, es un llamado a la guerra, porque del desierto vino esa religión, del desierto vino ese clamor a ese Dios, lo empezaron a adorar en el desierto. Josefo escribe acerca de la muerte, ejecución del hermano de Jesús, de Santiago, que también, según su palabra, era un hombre amado y le llamaban el justo. Que a alguien llamen justo es porque imparte justicia, porque se separa lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Está impartiendo justicia. ¿Y qué hacen con lo malo? Normalmente lo mataban a piedra. Flavio Josefo, de origen sacerdotal, repito, fue un general mesiánico, en sus principios general mesiánico. Luchó contra Roma, defendiendo la ciudad de Jotapata contra el general Vespasiano, futuro emperador de Roma. Josefo, y lo relata él mismo, tuvo problemas con otros sediciosos por el manejo del dinero. Por manejo de dinero. Si él lo recalca, era para prevenir que otros fueran a citarlo después. Porque él dice que no tomó, no se robó ningún dinero. Un asunto importante, los padres apostólicos citan los escritos de Josefo, pero no este testimonio flaviano. No hablan de él. Perdón, o no existía ese escrito que se cree fue añadido en el siglo IV, o no había sido modificado, y también se cree que quien lo modificó fue Eusebio. Sin modificar habla del Jesús mesiánico de los evangelios, crucificado por sedición, y desde luego, sin milagros. Eso no es posible, eso no es creíble, sobre todo por el odio que el pueblo sintió por él y se lo manifestó. Y aquí vamos a ver cómo ocurrió eso. Josefo habla de un hecho portentoso durante la primera guerra judeo-romana, que se escucharon voces en el cielo. ¿Por qué no habla a detalle de los milagros que supuestamente realizó Jesús? Veamos esos videos, ese audiolibro, escuchémoslo. O si podemos conseguir el libro Antigüedades Judaicas, Antigüedades de los Judíos, son muy baratos. Y lo que podemos aprender no tiene precio. Ahora bien, como militar mesiánico, Josefo habla de Jesús como un sedicioso que lucha contra Roma en el conflicto provocado por Poncio Pilato al tomar el dinero de los sacerdotes para construir un acueducto para el pueblo. Los evangelios citan un ataque de Jesús al templo y después huye porque los judíos lo querían matar. Ya vimos eso en un video anterior y me parece que son 6 ocasiones en que se escapa de los judíos. 2 de ellos se escapa prácticamente de las manos. Y en una ocasión fue en el área de Galilea. Lo iban a arrojar a un barranco. Poncio Pilatos gobierna Judea del año 26 al 36 de nuestra era. Llegando a Jerusalén en el año 26 se enfrenta el motín de los judíos por las imágenes de Tiberio César, repito. En el Evangelio de Lucas dice que Juan empezó a predicar en el año 29, porque dice que su prédica fue a partir del año 15 del reinado de Tiberio. Y eso nos lleva al año 29 de la era común.
Juan, según su evangelio, no bautiza a Jesús, solo lo ve a lo lejos y señala: allá va el Cordero de Dios. Y dos seguidores de Juan siguen a Jesús, lo abandonan y siguen a Jesús. Esos seguidores son Andrés y su hermano Simón Pedro. Eran seguidores de Juan el Bautista. Después del no bautismo de Jesús en el Evangelio de Juan, y recalca 3 días después, Jesús convierte el agua de purificación en vino, que es un ataque a los ritos judíos. Convierte el agua de purificación en vino. ¿Cómo lo iban a creer? Jesús, su madre y sus hermanos se van de ese lugar a Cafarnaúm. Y después, pero en cuestión de días, según sigue la narración, van a Jerusalén y ahí aparece el relato de la primera Pascua. Y ataca el templo. Azota a los que venden ganado, ovejas y palomas con un flagelo. Un azote de cuerdas, de esos que desgarran, le ponen acero, amarran acero en las puntas para que desgarren la piel. Así trató él a estas personas. Y que derramó las mesas de los cambistas de monedas. Impide que alguien se mueva. Aparece esa frase, impide que alguien se mueva. Esa frase aparece solo en el Evangelio de Marcos. Pero eso demuestra una estrategia militar, una táctica de guerra. Impidió el movimiento, se puso a causar sus destrozos. Ahora, se supone, según el relato del Evangelio de Juan, que le piden una señal los judíos. Y él dice: derriben este templo y en 3 días lo reconstruiré. Ese templo había empezado a edificarse, o tenía 46 años para que fuera terminado. Le responden los judíos: se ha llevado su construcción 46 años y tú vas a reponerlo, repararlo, reconstruirlo en 3 días. Ilógico, ¿verdad? Pero lo importante de estos datos es la fecha histórica. Si dice 46 años se ha llevado la construcción de este templo, y según los mismos libros de Flavio Josefo, la construcción de ese templo judío empezó en el año 20 antes de nuestra era, lo empezó a construir Herodes. Entonces están hablando del año 26 de nuestra era, 46 años, de menos 20 al año 26. También vemos que Jesús debía tener 33 o 32 años de edad en esta fecha. No podemos hacer un cálculo más que aproximado, y pueden ver el video que hace Mauro Biglino tomado de uno de sus libros, Dioses y Semidioses. Podemos verlo para retroalimentarnos, y quien tenga una información histórica más acertada, más cerca de la verdad, con datos más fidedignos, nos lo escriben aquí abajo, porque esto es para que todos, absolutamente todos, aprendamos de todos. Pues bien, Juan y Jesús bautizan por separado, viene también ahí en este evangelio. En Lucas 3:23 dice que cuando Jesús comienza a predicar, era como de unos 30 años. Y se creía, dice ahí, que era hijo de José. Lucas 3:23. Después del ataque al templo, y como el pueblo, obvio, ofendido, no lo siguió. El ataque al templo fue a las personas más humildes. Atacó a aquellos que iban a expiar sus pecados por medio de un animal, que cambiaban sus monedas para comprar ahí un animal si no podían traerlo desde sus lugares de origen. No les permitió expiar sus pecados. Fue un ataque, pero un ataque al pueblo,
no a los que hacían las leyes, como dice Viglino, y no a los militares que estaban ahí, a unos metros solamente en la Torre Antonia. El ataque fue al pueblo. Por eso el pueblo no lo quería, no lo seguía. En Marcos 11:18, aquí dice que después del ataque al templo, Jesús desaparece, se va. Aparte, porque de ahí vino una sentencia a muerte de parte del consejo. En Marcos 11:18, Jesús, después de maldecir la higuera y atacar el templo, sale de la ciudad, pues planeaban matarlo. Estamos hablando del año 27-28. De que planeaban matarlo después de ese ataque aparece en Marcos 11:18. En Mateo 4, del 18 al 20, reinicia su actividad. Jesús reinicia su actividad cuando oye que Juan había sido arrestado. En el versículo 4:12, Mateo ve en Galilea a Pedro y Andrés y los vuelve a llamar. Y ellos, dejándolo todo, lo siguen. ¿Por qué? Tan fácil, porque ya lo conocían. Pero hay una frase interesante, dice: vengan y los haré pescadores de hombres. Pero dejemos el romanticismo o el pasar la vista sin analizar los temas, porque esta es una frase de guerra del Antiguo Testamento, obvio, de ahí viene todo. Vengan conmigo y yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué significa ser pescador de hombres? Él predica judaísmo, entonces busquemos todo esto en el judaísmo. Eclesiastés 9:12. Como peces atrapados en la red traicionera, y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae sobre ellos. En Habacuc 1:14-17. ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? Vengan, ahora yo soy su jefe, y voy a ser los pescadores de hombres. Van a ir a buscar más sediciosos. Jeremías 16:16. Enviaré a muchos pescadores, declara el Señor, que los pescarán, y después enviaré a muchos cazadores que los cazarán. Y recordemos que el mismo Jeremías habla en 25:9. Dice: enviaré a mi siervo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, para que destruya a quien, a su pueblo, a su pueblo. Todas estas locuras, contradicciones sin sentido, dichos sin sentido, es porque en sus guerras siempre perdían, siempre eran derrotados, tenían que justificar. Babilonia los invadió, y ¿dónde estaba ese Dios que no los defendía? Entonces tienen que poner que iba a castigarlos por sus pecados. Todo tiene un porqué, si lo sabemos analizar. Un relato que recuerdo, un pasaje con mi hija pequeñita. Le leía las historias bíblicas de los folletitos que nos llegan de todas las sectas. El de Jonás devorado por un pez. Y la viveza de un niño de 7 años, en este caso una niña, es que tú le estás leyendo, pero ellos están imaginando todo. Y cuando llegué ahí donde dice que es devorado por un pez sin que muera, o sea, en las entrañas de un pez 3 días y 3 noches, ni siquiera fue una palabra, fue la expresión de esta niña, Elizabeth, que lo dice todo. Porque ella sí se imaginó lo que nosotros pasamos por alto. ¿Cómo? ¡Qué tormento más espantoso! Estar entre el estiércol y gases de un animal, sus intestinos, su estómago, estar ahí revolcándote con el excremento sin morir. ¡Qué tormento más espantoso! Pero nosotros nos lo ponen como mejor los viejones, que ya no tenemos imaginación, lo vemos como algo tan tierno.
En Amós 4:2 dice, el Señor Dios ha jurado por su santidad. Dice, vienen sobre ustedes días en que los llevarán con garfios, y a sus simientes, a sus hijos, con anzuelos. Eso es pescar hombres. Miqueas 7:2, todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echarán la red. Eso ocurrió con todos los sediciosos judíos. Leamos esos libros, sobre todo las guerras de los judíos. Leamos esos libros, de verdad, escuchémoslos en audiolibro. Unos a otros se mataron ellos. Fueron para Roma presa fácil después. Pero entre líderes sediciosos se estaban matando unos a otros. Y desde luego los sacerdotes del templo, que siempre empezaban con todas las sediciones, ellos fueron los primeros que pasaron a cuchillo. ¿Por qué el pueblo no siguió a Jesús? El pueblo no siguió a Jesús cuando atacó el templo en la primera Pascua que relata Juan. Y en el ataque a los romanos, al ejército de Poncio Pilatos, que narra Josefo por el acueducto, dice ahí claramente, aparece en esos tiempos un sofista llamado Jesús. También viene ahí que muchos no murieron. Pilatos mató a muchos, pero otros huyeron. Jesús no murió en ese momento. Encarcelado y muerto Juan, es después apresado Jesús. En el año 36 después de Cristo, después de nuestra era, 36 o 37, pero fue en un lapso de un año. El pueblo se reúne y a gritos pide su crucifixión. Y a gritos el pueblo pide la liberación de Bar-Abá. Algo imposible si se tratara de liberar a un sedicioso, un asesino de militares romanos. Jamás iban a pedir la liberación. Y si la pidieran en locura, Roma jamás otorgaría la liberación de un asesino de esa calaña, un sedicioso, para que volviera a matar a más romanos. Hay que leer este pasaje en griego, en Biblia interlineal, porque ahí nos detalla el significado de las palabras Bar-Abá. Buscamos el significado, la raíz de la palabra aramea o frase aramea, Bar-Abá, hijo del Padre. No es una palabra hebrea, no es una palabra griega, es una frase aramea, Bar-Abá. No es un nombre. Pero si lo buscamos en Biblia interlineal, en griego, ahí nos lo explica. No tenemos que andar buscando ignorantes para que nos revuelvan todo. El pueblo judío a gritos exigía algo que era conforme a las leyes tanto judías como romanas. Ellos estaban pidiendo algo que no era fuera de la ley. La ejecución de un sedicioso que se hacía llamar rey o Dios. Como los emperadores en ese momento, y por eso el pleito por las imágenes de Tiberio César, es porque él era un dios y lo iban a colocar ahí en el templo. O como un hijo de un rey, el hijo del Padre, un hijo de Dios. Tito, antes de que canonizaran a su padre Vespasiano, antes de que muriera, el emperador era llamado el Hijo de Dios. Tito era llamado el Hijo de Dios. En cuanto muere, es canonizado, ahora es Hijo de Dios. Él es nombrado emperador, ahora él es Dios, un Dios vivo. Que Barabá, el Hijo, hubiera estado en una revuelta es creíble. El Hijo de Jesús es creíble y es muy común, o era muy común,
Por eso los profetas repiten esa frase de estrellarán a tus hijos contra las rocas. Esta frase se repite hasta el cansancio en los profetas. Estrellarán a tus hijos contra las rocas. ¿Por qué? Porque siempre llevaban los sediciosos a sus hijos y a sus mujeres por delante. El pueblo judío a gritos pide la crucifixión de Jesús y a gritos suplica que suelten a Bar Abba, el hijo del Padre. Cuando aprenden a Jesús, se habla de que en el monte de los olivos solo estuvieron los 12 apóstoles. Sí, Judas también llegó después con la tropa. Pero ahí estuvieron los seguidores de Jesús, rodeándolo estaban 11. Juditas llegó después. No habla de que hubiera familias. No habla de que hubiera familias entre ellos, solo sus seguidores. En Mateo 26, del 47 al 56, dice que al monte, y más específicamente en una fábrica de vino, en Getsemaní, de aceite de olivo, Getsemaní, prensa de aceite, solo estuvieron sus discípulos completos, repito porque llegó después Judas, y dice claramente que todos huyeron. Pero en Marcos capítulo 14 dice que lo acompañaban también sus discípulos. También repite que todos se durmieron. En el versículo 50, 14-50, Marcos repite también, todos huyeron. Pero en el versículo 51 dice algo que no aparece en ningún otro evangelio. Marcos, se presume, es el primer evangelio que se escribe de estos, porque de los otros evangelios, y voy a hacer un resumen de ellos, lo he estudiado, pero de estos evangelios canónicos dice Marcos 14:51 que había un niño desnudo. Versículo 52, desnudo salió corriendo. ¿Qué hacía un niño y desnudo? Es que era muy pequeño. ¿Qué hacía un niño con ellos? ¿Qué hacía con esos viejos, con esos sicarios y con esos sediciosos? Recordemos en el versículo 36 que cuando Jesús ora al Padre, expresa no un nombre. Cuando ora a su Padre se refiere a Él como Abba. Ahí no está la frase Bar Abba, es solo Abba, Abba, Padre. Así se refiere Jesús a su Padre cuando está orando. Era común que todas las revueltas judías que empezaron, repito, en el año 4 antes de Cristo, 6 después de Cristo, en esas y muchas desde la antigüedad, otras muchas, después de estas también, que los sofistas, los sediciosos llevaran a sus mujeres e hijos para que el pueblo en masa los siguiera. Ellos tenían que poner el ejemplo llevando a su familia. Así el pueblo, mujeres, niños, todos lo seguían. Muchos, igual que hoy, van a los mítines o los motines, a lo loco, a lo tonto nada más, a ver qué hay, a ver qué encuentran. En Marcos 14:48 dice, Jesús pregunta, ¿como a un sedicioso vienen a arrestarme con espadas y palos? Sedicioso, lestés, bandolero. En todas las revueltas y guerras judías de la historia, su Dios siempre es invocado y nunca los ha ayudado. En la historia, las revueltas judías, sus guerras, siempre han invocado a su Dios, jamás los ha ayudado. Y lo vemos en estos días con lo que está ocurriendo allá en ese pueblo. Los ayuda Estados Unidos. El descaro profético, invocar a un Dios inexistente o históricamente
indiferente, jamás los ha ayudado. Lo vemos, este cinismo bíblico, lo vemos en Zacarías 13:7. El Dios invocado se jacta de ser él mismo quien mata a sus pastores y después a los niños. Leamos ese versículo, Zacarías 13:7. Su mismo Dios se burla de su pueblo. Heriré al pastor y después volveré mi espada contra los niños. Porque en todas las revueltas, en todas, desde siempre, los niños son carne para las espadas. Si analizamos todo esto, si conocemos el significado de las palabras, suelta Bar Abba, tiene sentido. Tiene sentido, se trata del niño desnudo que cita el Evangelio de Marcos. Y al padre, crucifícalo, si lo llevó a la sedición y la muerte. Ese padre no merece vivir. En Marcos 15:7 dice que Barrabás, Bar Abba, había sido encarcelado con los sediciosos. Marcos 15:7 dice que Bar Abba había sido encarcelado con los sediciosos. En griego dice sustasiates. Los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. ¿De cuál insurrección hemos hablado? ¿A partir de cuál insurrección aparece el nombre de Jesús en la historia? De ese niño, Bar Abba, el hijo del padre, no dice que haya cometido homicidio él, sino que estuvo en una insurrección donde se cometió un homicidio. Repito, no que él, Bar Abba, fuera el homicida, sino que había estado con ellos. Mateo 27:16 dice así: y tenían entonces un preso famoso, llamaba la atención. ¿Por qué entre los sediciosos tenían a un preso famoso? ¿Por qué uno de los presos llamaba la atención sin que sea nombrado? Dice Bar Abba, pero Bar Abba no es un nombre. Y dice famoso, en griego dice pisemos. Famoso, un hombre, un preso famoso. Se hablaba de él. El pueblo por eso fue a pedir que lo liberaran, a suplicar a Pilato que lo liberaran y al padre que lo crucificaran. Las revueltas se daban en el Pesaj, en las fiestas patrias, no fiestas religiosas. Los judíos celebran la liberación de Egipto de parte de su dios Yod-Hei Vav-Hei, Yahweh, Yahvé, como le quieran llamar, al fin que nunca contestan. ¿Y cómo? Los judíos celebraban la liberación de Egipto de parte de su dios, matando al dios egipcio, Hnum, matando un cordero. Es el dios con la cabeza de cordero, por eso tenían que matar a un cordero, liberarse mentalmente de los dioses egipcios. Hnum era hijo de Amón. Solo basta buscar en la misma red, en la misma Wikipedia, es más, buscar al dios egipcio con cabeza de cordero, para que entendamos absolutamente todo esto. Es el Dios que les ofrece en ofrenda a los judíos para que lo devoren, no a su hijo. En la fiesta, ellos devoran cordero. En el Pesaj, su fiesta de liberación, de independencia, ellos devoran un cordero. Simbólicamente están devorando al dios egipcio, Hnum. Y por eso el dios judío se los entrega en sacrificio. Pueden comérselo, devórenlo. No que le entregarán el cuerpo y la sangre de su propio hijo. Repito, simbólicamente, ellos comen un cordero. Cordero, dios egipcio.
no que coman carne humana y menos beber sangre, que era el más grande tabú en todo el Antiguo Testamento, beber sangre. ¿Cómo? Con la sangre de un cordero los judíos marcaron sus puertas, como un decir, nosotros ya cumplimos, va a pasar el ángel, el exterminador, o Dios mismo, porque ahí dice, yo pasaré a matar a todos los primogénitos judíos. Al ver la sangre del cordero, nosotros ya sacrificamos a los dioses egipcios, ya cumplimos. Ahora tú pasa y no nos hagas daño, no mates a nuestros primogénitos. Ellos ya se habían liberado de la adoración de un dios egipcio devorando a su hijo, el dios cordero Ochnum. El dios principal era Amón. Eran siervos fieles ya solo al dios del desierto, Yod-Hei Vav-Hei. El Pesaj, repito, era una fiesta que atraía a multitudes y por eso era aprovechada por los sediciosos. Gran mercado, gran comercio también. En Juan 11:54 dice, que ya Jesús no andaba públicamente entre los judíos. Se fue a radicar en una ciudad del desierto llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos. Versículo 53, porque los judíos planeaban matarlo. En Juan 7:1 dice que Jesús andaba por Galilea, no iba a Judea porque los judíos procuraban matarlo. En Juan 7:3 dice, sus hermanos le invitan a que vaya a Judea para que sus discípulos, sus hermanos le dicen a Jesús que vaya a Judea para que sus discípulos también vean lo que él está haciendo, lo que él hace. En versículo 7:5, Juan, sus hermanos de hecho no creían en él. Y hay otros muchos pasajes donde dicen que creían que estaba loco. Jesús manda a sus hermanos por delante a la fiesta. No va con ellos. Dice, vayan ustedes a la fiesta. Y por cierto, es fiesta de tabernáculos. Jesús manda a sus hermanos por delante a la fiesta. Y él también subió a Jerusalén. Pero dice ahí, en versículo 10, él también subió, pero no abiertamente, sino en secreto. Se escondía, porque ya tenía la sentencia de muerte de lo que había ocasionado antes. Estuvo años escondiéndose antes de que volviera de nuevo, creyendo que se les había olvidado. En Juan 8:59 dice que los judíos tomaron piedras para matarlo, pero se les escapó. En Juan 8:57 le dicen a Jesús, ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Esto se le dice a un hombre que tiene entre 40 y 50 años de edad. Estos son los pasajes que podemos encontrar en la historia y en los mismos escritos bíblicos. Pero más reafirmamos históricamente todos estos eventos y analizamos, estudiamos, y lo haremos enseguida, a Juan el Bautista, porque él sí es un personaje histórico. Y teológicamente hablando, también es un hombre de origen divino. Los dos proceden de milagros de, o actuación, o acción de Gabriel. Jesús es para los cristianos la violación de todas las leyes y ritos del Dios judío. Viene a cambiar absolutamente todo. El cristianismo, el Jesucristo, cambia, ataca y después los ataca físicamente. Por más de 1000 años los persiguió a muerte. A los judíos, porque ahora, según estos relatos, según el cristianismo, el Dios judío, el Dios de Israel,
Yud-Hei Vav-Hei, es un ángel caído. ¿Por qué? Porque si para el cristianismo Jesús es un hombre, quiere decir que si para el cristianismo Jesús es 100% hombre y 100% Dios, es un Dios que vino a convertirse en un hombre, igual que los ángeles caídos. ¿Y para qué? Para salvar a los gentiles. ¿Salvarlos de quién? ¿O de qué? De sus propias leyes, que por cierto habían sido escritas solo para los judíos. Queremos analizar más a profundidad al Jesús histórico. Tenemos que ver a un personaje ligado a él, a su primo Juan el Bautista, y es el estudio que haremos enseguida.